Y bueno, iniciamos oficialmente la presentación de hoy en los ciclos de filosofía aplicada, en su segunda versión. Y bueno, le cedo la palabra a Nico y bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Ok, entonces, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Siempre es un gusto platicar de estos temas. Y cometí el error de decir de dónde a dónde quería ir. Y entonces ahora tengo un compromiso de llegar hasta las propuestas de Stanford. Entonces, pues tengo un montón de material que me gustaría cubrir. Entonces voy a ir, digamos, lo más ligero que pueda. Sí, nada de lo que voy a decir es esencialmente nuevo. Esta es una discusión en filosofía de la ciencia que a mi juicio atraviesa un montón de los problemas clásicos del área y tiene la virtud de que es accesible incluso si uno no ha dedicado mucho tiempo a revisar la literatura o así. Entonces, mi intención es presentar algo que ha estado muy estudiado y que para los que conozcan un poco la literatura del tema va a ser eh, una revisión casi superficial, pero por el otro lado, me parece que presenta bien el marco en el que por lo menos algunas de las discusiones clásicas del tema se están dando. Ok, entonces decidí empezar con un artículo ya de hace de hace 30 años, lo cual para la velocidad a la que va esto es ya bastante, pero me parece que es un buen momento para tomarle una fotografía al estado de la discusión y, y vincularla con qué pasó un poco antes y qué ha pasado un poco después. Entonces, el problema en el que nos encontramos tiene un nombre largo y técnico que es la subdeterminación de las teorías por la evidencia empírica. Y la idea central es en realidad increíblemente intuitiva y fácil. Y lo que quiere decir es que nos encontramos a veces en situaciones en que la evidencia empírica disponible no es suficiente para que podamos determinar qué creencias están justificadas frente a esa evidencia. El ejemplo típico y trivial es: salgo de mi casa con 20 pesos y regreso a mi casa con una paleta y un chocolate, y con la evidencia que tengo, si olvidé los precios de la paleta y el chocolate, hay distintas teorías que son compatibles con esos hechos, digamos, eh, esas observaciones empíricas a las que tengo acceso. Y entonces podría ser que uno costara 1 y lo otro 19 o viceversa, y la evidencia empírica que tengo no me alcanza para determinar qué teoría es la que debo defender. Este hecho así de simple es en realidad nuestra discusión, que es algo que pasa. Lo que está en discusión es qué consecuencias tiene para nuestro entendimiento de cuáles son los alcances y las limitaciones de la ciencia. Por ejemplo, la situación de subdeterminación hace referencia a que la evidencia disponible en un momento no alcanza, pero eso no quiere decir que después no pueda regresar a la tienda y preguntar, oiga, ¿cuánto cuestan las paletas? Y de ahí deducir cuánto cuestan los chocolates. Entonces puede ser simplemente una condición pasajera que mientras sigamos avanzando en el camino de la construcción del conocimiento científico, poco a poco se va a ir resolviendo y nuestras teorías en realidad no deben estar preocupadas porque en ciertos momentos se encuentren en una situación de subdeterminación. Por el otro lado, hay quienes opinan que la condición de subdeterminación es inescapable y que dada un conjunto de evidencias aceptadas,
siempre es posible construir teorías alternativas que son contradictorias entre ellas y por lo tanto la elección de una sobre sus rivales epistémicos, las otras teorías capaces de explicar la evidencia disponible, toma un carácter como arbitrario o subjetivo o relativo. Hay algo que parece amenazar la pretensión de que la ciencia tiene una conexión con la verdad. Entonces, el artículo que escogí de Laudan y Leplin, de 1991, se llama Equivalencia empírica y subdeterminación, y me parece interesante porque en este artículo Laudan y Leplin están tratando de argumentar que las consecuencias funestas que se han reportado previamente, o no, la subdeterminación nos lleva a escepticismo sobre nuestras teorías científicas y a relativismo extremo, y todas esas cosas están exagerando. Y están tratando de argumentar que en el fondo la ciencia siempre ha tenido que lidiar con el hecho de que a veces está subdeterminada por la evidencia, pero que los argumentos que se han construido para mostrar que es terrible son, en el mejor de los casos, demasiado artificiales. Entonces, más que entrar específicamente a los argumentos que Laudan y Leplin van a esgrimir para defender una versión realista de nuestras teorías científicas, lo que me gustaría hacer es usar mis sesgos como físico para armar un poco la historia de cómo se llega a este artículo de 1991. Como plantear un poco cuáles son las preocupaciones que están sobre la mesa y después, al final, hablar un poco de qué pasó después de este momento de la discusión. Desafortunadamente, hay un montón de cosas que hay que matizar y precisar para que los argumentos y las críticas tengan realmente sentido. Por ejemplo, Laudan y Leplin van a presentar versiones de la subdeterminación basados en textos de sus contemporáneos, en las cuales toman una versión de la equivalencia empírica, que es una tesis muy fuerte, y van a mostrar que esa tesis muy fuerte no se sostiene. Pero yo voy a argumentar que hay una tesis más débil que es suficiente para poner en jaque el realismo científico. Bueno, pero el realismo científico hay que matizarlo porque puede referirse a un montón de cosas. Entonces me voy a tomar unos minutos para enfocar un poco la discusión a dónde estamos analizando las consecuencias de la subdeterminación. Entonces, bueno, la tesis fuerte, la que Leplin y Laudan me parece a mí que logran mostrar efectivamente que es difícil de defender, sería que, dado un conjunto de evidencia, siempre existe la posibilidad de construir innumerables alternativas. Entonces, solo quería aclarar eso, que Leplin y Laudan en su artículo se pelean con una versión bastante fuerte de la tesis de la equivalencia empírica, que en los argumentos contra los que discuten se intenta encontrar una forma algorítmica de construir alternativas rivales, teorías que explican, bueno, o que cubren la evidencia empírica de manera satisfactoria, y parte de la crítica que van a hacer es que
esa idea de que siempre vamos a encontrar innumerable cantidad de alternativas es simplemente, sí, indefendible. Pero hay una tesis más débil, que no es necesario con que existan una cantidad innumerable o que seas capaz de construir algorítmicamente teorías rivales, basta con que haya más de una. Y aquí una de las cosas que hay que poner sobre la mesa es que nadie en la discusión parece estar dispuesto a decir que lo que históricamente se ha desarrollado como ciencia no ha ocurrido que hay al menos una teoría empíricamente equivalente que es rival. Prácticamente todas las teorías que conocemos nacen teniendo un rival empírico y entonces hay esa diferencia que también atraviesa un montón de las discusiones entre intentar describir el fenómeno histórico que llamamos ciencia y prescribir normativamente lo que debería ser la ciencia para garantizar que sus productos epistémicos tienen todas las virtudes que queramos que tengan. Entonces, en esta discusión, por lo menos, la pregunta no es si en el pasado ha habido casos de subdeterminación. Eso parece indudable. Y al final vamos a regresar a esa certeza que tenemos sobre el hecho de que todas las teorías que nos interesan hoy se formaron y se defendieron en un contexto en el que había por lo menos un rival y en algunos casos más de un rival. Y aquí van a notar mi sesgo fuertísimo como físico, en el que pues, los ejemplos que a mí se me ocurren y que me parecen más interesantes vienen de la física, y reconozco que muchas veces cuando estoy pensando en ciencia, mi ejemplar es la física, y entonces a menudo caigo en caracterizarla de maneras que son o pueden ser injustas. Hice un esfuerzo por buscar ejemplos de otras áreas, pero sin duda de las que tengo más información y más interés son de la física. Entonces, lo que voy a discutir es el camino por el cual esta tesis débil es realmente un riesgo para el realismo científico que Leplin y Laudan quieren defender. Y quiero caracterizar ese realismo científico porque hay toda una taxonomía y una ensalada de nuestras actitudes respecto a los resultados científicos. Entonces, aquí estoy siguiendo una taxonomía de Kukla, y les daré la referencia al final, pero me parece que es una forma interesante de mostrar por qué la clasificación es importante y por qué es bastante complicada. Entonces, digital y combate a las fake news. Una primera forma de pensarlo es un poco como si fuéramos estudiantes de alguna carrera científica y vamos pensando cómo construimos nuestras intuiciones sobre los resultados de la ciencia. Entonces, primero, nos preguntamos si creemos que existe el mundo de allá afuera, el mundo desde su lado. Todos sabemos que no todas las posturas filosóficas coinciden en que tenemos garantizada esa existencia del mundo, por ejemplo, Hilary Putnam y el argumento del cerebro en la cubeta, o algunos tipos de escepticismo a la Descartes, o dudan de que el mundo o el noumeno esté efectivamente allá afuera, pero cuando entramos, o digamos si agarramos un estudiante promedio de una carrera científica, en general la postura es, bueno, supongamos que el mundo sí existe. Para que la ciencia tenga un objeto que no es un producto de nosotros, supongamos que el mundo está allá afuera.
Y luego la pregunta es si existen los objetos del sentido común, las entidades que atrapamos con nuestro lenguaje natural. Si realmente creemos que existen cosas como las piedras o los palos. Y otra vez, digamos, la manera ingenua o intuitiva sería decir, sí, pues esos también existen. Y estudiando estos objetos del sentido común con nuestros métodos científicos, vamos descubriendo que las entidades que tienen propiedades explicativas o que sobreviven mejor las pruebas empíricas que les vamos haciendo a nuestras teorías, no son o no coinciden con las que intuitivamente teníamos. Entonces, por ejemplo, un químico, me imagino que estaría en contra de la idea de que lo que existe realmente es la piedra. No, la piedra es la combinación de otros objetos que son los que tienen realmente existencia y son unas entidades más complicadas que son, no sé si las moléculas o los elementos químicos o las partículas subatómicas, pero no son esas que capturamos con el lenguaje natural. Y entonces, el realismo científico es la creencia de que o una forma de caracterizarlo es que sentimos que nuestras teorías o el desarrollo histórico de nuestras teorías nos va acercando a descubrir cuáles son las cosas que sí existen más allá de nuestro sentido común. Y finalmente habría un realismo sobre entidades abstractas, por ejemplo, el triángulo o la integral, y sería natural o no nos sorprendería un estudiante que transitó desde el mundo hasta los productos finales de la ciencia y en ese camino está convencido de que cada uno de esos pasos corresponde con lo que de verdad está en el mundo. Pero no es necesario que vayamos construyendo esos pasos. Por ejemplo, un platonismo o neoplatonismo puede decir, no, ni el mundo existe, ni los objetos del sentido común, ni siquiera los objetos de la ciencia. Lo que existen son los objetos ideales de las matemáticas y todos los demás son en realidad sombras o participantes de las propiedades de ese mundo ideal. De la misma manera, el químico puede decir, no, yo no creo que existe el nivel de los objetos del sentido común, sino que son simplemente esas palabras, lo que designan son abreviaturas de combinaciones muy complicadas de los objetos que realmente existen, que son las entidades científicas. Entonces, la crítica de la subdeterminación no tiene el mismo impacto en cada uno de estos niveles y en particular yo me voy a centrar en el realismo científico. Y dentro del realismo científico todavía tendríamos que hacer una subclasificación. Y entonces está el realismo metafísico, según el cual la ciencia logrará en algún momento entender cómo son las cosas desde su lado o de manera teórico independiente, va a capturar propiedades o características del mundo que no tienen nada que ver ni con nuestros métodos de investigación, ni con nuestros contextos de programas de investigación, sino realmente como las cosas son. Ese sería un realismo científico metafísico, que sería el tipo de nivel de confianza en la ciencia que tenía Newton en su evaluación de su propia teoría. Después habría un nivel epistemológico donde pues no podemos saber qué pasa con el númeno, no tenemos acceso a él, la ciencia no habla de cómo es el mundo desde su lado, pero nos permite construir conocimiento
fiable del mundo. Y entonces podemos tener confianza en que las creencias que defendemos de manera científica están bien justificadas. Luego habría otra forma de pensarlo que es semántico, que es que las proposiciones que obtenemos a través de la ciencia tienen significado y lo obtienen de alguna manera en correspondencia con los hechos del mundo. Y finalmente, no finalmente, pero otra versión es el realismo de entidades teóricas. Y este es el que a mí me ocupa, que es la idea de que la manera en la que la ciencia hace su trabajo es capaz de capturar cuáles son las entidades que realmente existen en el mundo. Y, por ejemplo, de este tipo de realismo hay ejemplos que parecen muy claros. La tabla periódica de los elementos, esa manera de organizar la información, no parece ser un producto de nada más que la organización de elementos que constituyen a esas unidades químicas, de manera que toda la evidencia química de la que disponemos actualmente queda bien clasificada en esa tabla. No le conocemos ninguna excepción. Habría que ver, hay la teoría de hibridización y hay una crítica que hace Hasok Chan a cómo se ha construido de manera dependiente la tabla periódica junto con la noción de peso atómico, pero en principio, cuando nos preguntan, oye, ¿y la ciencia qué ha logrado que digas? Eso sí, no parece que tenga ninguna decisión más que lo que la evidencia apunta, pues los elementos químicos. Y ahí es donde yo quiero discutir en qué medida la ciencia es capaz de capturar esas entidades teóricas. Hay una discusión sobre el realismo de entidades teóricas, de entidades, en la que algunos autores, como Ian Hacking, adopta lo que llamaría un realismo experimental. Y dice, si yo tengo manera de manipular la entidad, entonces estoy justificado en decir que existe. El argumento, por supuesto, es más complicado, y estoy haciendo una caricatura, pero lo que quiero mostrar es que las entidades teóricas a las que yo me refiero son distintas. Porque Hacking está argumentando la existencia del fenómeno individual, de lo que ese científico está experimentando en ese laboratorio en ese momento. Y cuando yo me refiero a una entidad teórica, me refiero en realidad, aparte de la estructura de generalizaciones de la ciencia. Entonces, voy a tener que caracterizar un poquito cómo me estoy imaginando la ciencia para poder nutrir todo este debate, conectarlo con la subdeterminación y ver si es una amenaza al realismo científico de entidades teóricas. Finalmente, habría, por ejemplo, los estructuralistas que dirían, no, espérate, la ciencia no es que capture contenido teórico que se va puliendo, lo que va capturando son estructuras que se aplican y después puedes interpretarlo de una manera o de otra. Por ejemplo, la ecuación matemática que describe una onda en el agua, de sonido, de luz, una onda guía, un electrón en la versión de de Broglie. La estructura matemática es la misma. Después, ¿cómo la conectamos con observaciones y con cómo interpretamos los datos para
describirlos con las ondas, eso ya puede depender de otras cosas. Pero la ciencia, lo que nos, diría el estructuralismo, lo que nos ayuda a capturar son esas estructuras que sobreviven las distintas interpretaciones. Ok, entonces nosotros nos vamos a dedicar a discutir realismo científico de entidades teóricas. Y entonces voy a caracterizar una teoría y tratar de decir a qué me refiero con eso de entidades teóricas. Entonces, mi primera caracterización es súper caricaturesca y la vamos a refinar un poquito, pero la idea fundamental es que la ciencia tiene un circulito y digamos que esta manera de pensarlo es lo que Newton llamaba el método de síntesis y análisis. Y es un modelito de juguete, pero de aquí van a salir cosas interesantes. Entonces, la idea de mi caracterización de la ciencia, por supuesto no es mía, sino de varios autores que discuten este tema, es que lo que hace a la ciencia interesante es la posibilidad de partir de observaciones y experiencias conocidas para hablar de cosas que no has experimentado y poder decir que las conoces, incluso antes de haber tenido esa experiencia. Entonces, en este modelo, tú tienes en este primer círculo blanco las observaciones que haces del mundo. Y cada una de estas X representa un enunciado observacional, algo que registraste de la interacción entre los fenómenos del mundo y tus aparatos. Y en la versión ingenua, que es un poco la que nos presenta y critica Hume, de lo que se trata es de poder agrupar estas observaciones en clases de manera que puedas enlistar cosas que le ocurren a los miembros de una clase. Y cuando la lista es suficientemente larga, puedes decir que tienes más confianza en que en general a todos los miembros de esa clase les ocurre lo que estás observando. Y entonces pues simplemente haces inducción y el caso famoso de Hume es sales un día a tu jardín y ves un pájaro que decides clasificar con un nombre y tiene el color negro. Y al día siguiente tienes otra observación donde ves otro bicho que tiene el mismo color y para poder hacer inducción sobre esta segunda observación tienes que determinar si eso que estás observando es de la misma clase que lo que observaste el día anterior o no. En la crítica de Hume, asumes que sabes de alguna manera que el segundo día coincide con ser de la misma clase y entonces dices, es otro de los que ya había visto y también es negro y anotas en tu cuaderno, en tu bitácora de experimental, el segundo también es negro. Y el tercero también es negro y el cuarto también es negro y entonces llegas a la generalización de que todos los cuervos son negros. Por supuesto, el problema de la inducción es que nunca puedes garantizar que todos son negros a menos de que hayas observado que todos son negros y una sola observación en negativo, en principio, te pone en un problema. Ahorita vamos a entrar a eso. Y después, una vez que tienes tus enunciados generales, vas a intentar combinarlos para sacar deducciones de esos enunciados generales y llamas a esas deducciones predicciones de tu teoría. Son cosas que no habías observado, pero que tu enunciado general y la combinación de los enunciados generales ahora implican, y ese es el momento en el que tu teoría está en riesgo frente a la evidencia, porque puede ser que no ocurra, no se verifique tu predicción cuando vas y haces el experimento, y entonces te sale mal y tienes un problema con qué pasó con tu inducción, o sí se verifica y en ese caso esa nueva observación ahora pasa al conjunto de las experiencias que ya habías tenido
y ayuda a su vez a alimentar a lo que sigue, y entonces vas a hacer un poco este caminito todas las veces que puedas, y a la larga vas a tener, esperas tener, el conjunto de enunciados generales cuyas conclusiones observacionales coinciden con tus experimentos. Esa sería tu noción de que tu teoría es buena. Y una teoría rival sería este círculo azul, en el cual prácticamente todas las predicciones o lo que se consideran evidencias que apoyan la teoría coinciden con las de la primera teoría. Y este círculo azul pues lo hubieras construido por otro lado. Ok, entonces este esquema como entre Hume y Newton nos produce una pregunta que es si es posible observar un cuervo albino. Es decir, tú ya habías hecho tu lista que te llevaba a pensar que todos los cuervos son negros, y un día te encuentras un bicho que tiene todas las características de un cuervo, pero es blanco. Según la versión oficial de Hume, entonces tienes que renunciar a tu enunciado general, ya no quedó bien justificado por la evidencia, y tienes que volver a empezar. Pero eso no es lo que ha pasado, por lo menos históricamente. Lo que ha pasado es que tú puedes escoger decir que ser negro es parte de la definición intensiva de un cuervo, y por lo tanto lo que estás observando, que ahora es blanco, no es un cuervo, es una nueva entidad, es un cuervoide. Y tu enunciado de que todos los cuervos son negros sigue siendo cierto, pero ahora tienes una ontología que es menos austera. Apareció una nueva clase de bichos, los cuervoides, que comparten un montón de características con los cuervos, pero son blancos. Y esa teoría está bien justificada por tus datos. O puedes decir, no. Yo prefiero una teoría muy austera ontológicamente, en la que eso de los cuervoides no existe, y lo que en realidad pasó es que mi enunciado general estaba equivocado. Aquí claramente hay subdeterminación. La evidencia del bicho blanco que estás viendo no es capaz de decirte cuál de estas dos teorías es la que está justificada por la evidencia. Y aquí yo estoy de acuerdo con Hacking que puedes creer en la existencia del bicho blanco. Ese objeto sí existe, y ese lo puedes manipular experimentalmente y etcétera. Pero la pregunta es si el cuervo como clase que organiza tu información empírica realmente existe o no. Porque al parecer en este ejemplo, tú tienes una elección de cuál teoría prefieres defender. La austera, en la que solo hay cuervos y es falso que todos son negros, o la más complicada, en la que hay cuervos y cuervoides, pero es cierto que todos los cuervos son negros. Esto parece un modelo de juguete, pero por ejemplo, actualmente esto está pasando en algunas teorías físicas. Por ejemplo, hay una teoría que para explicar cómo giran las galaxias supone la existencia de una entidad muy extraña que se llama la materia oscura. La materia oscura lleva, sí, yo creo que más de 50 años siendo una hipótesis, y todavía no tiene suficiente correlato experimental como para que estemos seguros de que está allá afuera. Pero es una buena hipótesis, porque si existe, si sí está allá afuera la materia oscura, entonces no tenemos que modificar nuestras leyes de la gravitación. Podemos quedarnos con las ecuaciones de Newton y simplemente estamos agregando una cosa que tiene masa, pero no vemos. Y ese es un campo. Y por el otro lado están los que dicen, espérate, ¿por qué tenemos que creer en una entidad de la que no tenemos ninguna observación,
solo para defender que lo que una persona o un grupo de personas intuía que era la gravedad hace 100 años es la verdad del planeta. ¿Por qué no mejor pensar que no hay materia oscura y lo que tenemos es una gravitación modificada? Esto se llama en física MOND, Modified Newtonian Dynamics o algo así. Y por el momento, la evidencia empírica que tenemos, los datos observacionales, no son capaces de decirnos cuál de las dos es correcta. Esto mismo pasó entre las teorías de Einstein y sus antecesores, que son las teorías del éter de Lorentz, y hay varias versiones ahí. Es uno de esos casos donde había como 4 o 5 rivales peleándose, y la evidencia empírica ni en aquel momento ni en este son capaces de decirnos si existe el éter electromagnético y la gravedad y la luz se comportan como Newton decía, o si no hay éter electromagnético y en lugar de eso lo que hay es espacio-tiempo y las verdaderas ecuaciones son las de Einstein. Esto parece un poco intuitivo. Digamos, a mí me enseñaron en la escuela y en la carrera y en que realmente la teoría de la relatividad de Einstein es mucho mejor que la de Lorentz y esos locos que creían en el éter, pero la verdad es que ¿qué es más complicado y qué es más elegante y qué es más simple? Puede ser que lo creamos porque estamos acostumbrados a usar esas teorías, pero, por ejemplo, en este momento hay un problema muy grave porque hay un experimento que no entendemos. Seguramente lo han escuchado porque estuvo en las noticias hace poco, que es una nueva manera de usar propiedades de la mecánica cuántica para transmitir información entre dos puntos a una velocidad al parecer infinita. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? La relatividad dice que no se vale que las cosas vayan más rápido que la velocidad de la luz. Y si eso pasara, querría decir que la causalidad misma se invierte. Los efectos preceden a las causas para los objetos que viajan más rápido que la velocidad de la luz. Hay un montón de problemas ahí. Una solución es decir, no, ¿saben qué? Regresémonos al marco lorentziano. En el marco lorentziano no había ningún límite a las velocidades que podían tener las cosas. ¿Por qué es que creemos hoy en la relatividad de Einstein que en la de Lorentz? Seguramente tiene alguna ventaja. De hecho, los que abogan por el realismo, por lo menos en algunas de sus versiones, tienen como un compromiso de que cada vez que hay un cambio histórico en la ciencia, ese cambio va en su relación con la verdad hacia adelante. Pero esto no necesariamente ese avance está justificado por la evidencia que había en ese momento. Ok, una posibilidad es que, claro, tú empiezas a hacer tus clasificaciones y al principio te inventas las que puedes, como un poco pasaba en la alquimia. No eran los elementos químicos, pero clasificabas el mundo en sus contenidos de tierra y mercurio y agua y aire. Y mientras ibas haciendo predicciones y le ibas dando vuelta a ese ciclo, ibas actualizando tus creencias sobre el mundo, ibas encontrando a la larga las clases para organizar la información que realmente correspondían a las que son las naturales, a las clases que realmente tiene el mundo, y por eso podemos construir la tabla periódica de los elementos. Entonces, la esperanza sería que entre estas dos posibles teorías que aparecen debido a la subdeterminación a la Hume, va a aparecer momentos donde cada una hace una predicción distinta sobre el mundo y vas a poder ir y hacer ese experimento y ver cuál de las dos predijo correctamente. Y esa es la noción de Popper de un experimento crucial. Para Popper no tiene sentido llamar científico
a un conjunto de enunciados generales que a priori tienen garantizado que sus consecuencias empíricas se van a verificar, sino que tienen que estar en riesgo cuando hacen estas predicciones, y tenemos la esperanza de que poco a poco ese mecanismo de la falsación vaya, sí, como filtrando las buenas teorías de las malas, y a la larga nos quedemos solo con la buena teoría. El problema lo apunta Duhem, y esta es una segunda versión de la subdeterminación. Y la idea de Duhem es que cuando tú tienes un experimento crucial, ambas teorías tuvieron que bajar del nivel de los enunciados generales a un enunciado particular sobre qué vas a observar en un experimento. Y siempre que hagas esa cadena para bajar desde lo general hasta lo particular, vas a tener que hacer combinaciones de hipótesis. Entonces vas a tener un argumento, como aquí la línea 1, que diría que si se cumple la hipótesis 1 y se cumple la hipótesis 2 y se cumple la hipótesis 3, y así toda una cadenita de hipótesis, entonces debería pasar esto que tú predices. Y vas y haces el experimento crucial y resulta que tu predicción falló. De hecho, de alguna manera, como que la inducción de Hume tiene que ver con esta parte del camino, con la inducción, y la subdeterminación de Duhem tiene que ver con esta parte del camino, con la deducción. Y la idea de Duhem es que cuando deduces una predicción y la predicción no ocurre, lo único que te puede decir esa información empírica es que no ocurrió, que es falsa tu hipótesis 1, o tu hipótesis 2, o tu hipótesis 3, o la 1 y la 3, pero no la 2, o no te puede decir cuál de las cosas que usaste para predecir falló. Y entonces, otra vez, tú puedes decir, no, yo quiero defender que mi enunciado H1, que es uno de mis enunciados generales, yo quiero defenderlo frente a que falló mi predicción. Entonces, voy a buscar mostrar que fue H2 el que falló, o fue H3 el que falló, o fue H24 el que falló. Y hay otro personaje que quiere defender la hipótesis 3. Y entonces ese personaje ahora tiene un nuevo programa de investigación en la que de lo que se trata es mostrar que alguna de las otras hipótesis falló. Entonces, una vez más, la evidencia empírica que tenemos disponible en el momento del experimento crucial es capaz de decirnos que la combinación de hipótesis no es buena, pero no es capaz de decirnos cuál de ellas falla, y por lo tanto puede haber más de una teoría que podemos defender frente a ese experimento crucial que estamos realizando. Y la esperanza ahora sería que sea la combinación de experimentos cruciales, es decir, cuando ya hayamos probado que no era H2, no era H3 la que falló, no era la combinación de esos dos, no era, no sé, entonces H1 entraría en riesgo. Pero pues esto pueden ser programas que duran siglos. Por ejemplo, sabemos en física, no tenemos ninguna duda de que no es posible que la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad sean ciertas al mismo tiempo. Lo sabemos. De hecho, lo sabemos desde los años 20 del siglo pasado. Sin embargo, el programa de investigación de cada lado ha seguido durante más de un siglo, y ahora estamos muy motivados en encontrar alguna versión que las haga compatibles, pero tampoco la hemos encontrado. Entonces, en este momento, nuestras dos teorías más importantes en física están en una situación de rivalidad, pero no podemos determinar bien cuál de las dos está fallando. Finalmente, viene antes del artículo de Laudan y Leplin, viene la versión de la subdeterminación asociada a los problemas de la traducción. Y aquí, dependiendo, digamos,
la literatura que vayas siguiendo, hay distintas maneras de argumentar el mismo punto, pero tiene que ver con posturas que extienden los argumentos de Duhem para decir que no son las pequeñas cadenas de hipótesis que usaste para producir tu predicción las que están en riesgo frente a la evidencia, sino que son las teorías completas las que se enfrentan contra la evidencia. Y entonces, por ejemplo, en la versión de Kuhn, si comparamos el éter lorentziano con el espacio-tiempo de Einstein, lo que está pasando es mucho más complicado que las hipótesis que requieres para construir, por ejemplo, el experimento crucial típico, que es el interferómetro de Michelson y Morley. Lo que está ocurriendo es que hay un cambio en toda la estructura que le dota significado a los términos que eran los que nosotros defendíamos como que existían en el realismo científico de entidades teóricas. El argumento, después si quieren lo vemos con más cuidado, es que esos términos aislados no tienen significado, que el atomismo semántico, por lo menos en ciencia, no es factible y que la única manera de entender cuál es el significado de una frase como las supercuerdas viven en un espacio de 24 dimensiones, no es entender qué es una supercuerda y qué es una dimensión. Es entender física, es entender la totalidad de las teorías respecto al mundo y solo entonces podemos dotar de significado esas frases. Esta postura conocida como holismo semántico lleva las conclusiones de Duhem a un nuevo nivel en el que en cada experimento lo que está pasando es que se está jugando toda la red de significados que como frontera tienen nuestros enunciados observacionales. Por ejemplo, habría quien diría, bueno, el éter de Lorentz, pues sí estaba muy locochón, pero lo único que hizo Einstein es ahora llamarlo espacio-tiempo. El espacio-tiempo pues, tiene un montón de las propiedades del éter y no se comprime y se expande como decía Lorentz del éter, pero se curva, como dice, y entonces no estaremos simplemente llamándole a los Josés Pepes y diciendo, oh, Einstein, qué grande es tu teoría. Bueno, resulta que no, porque, por ejemplo, el éter electrodinámico no solamente debía cumplir con las propiedades cinemáticas y dinámicas asociadas a la luz, sino también tenía que explicarnos la termodinámica del universo. Era un material que, por ejemplo, no parecía robarte energía, no había fricción con él, no había... Entonces, tenía un montón de otras propiedades que cuando cambiamos al espacio-tiempo, se siguen teniendo que explicar, pero ahora no es la misma entidad la responsable de explicarlos. Ahora son otras entidades las que nos van a explicar la termodinámica, por ejemplo, del cuerpo negro. Entonces, los defensores del holismo semántico, por lo menos en esta versión, se imaginan que el lenguaje es como una superficie de jabón en un alambre. Ya me estoy apurando lo más que puedo, ya casi. Entonces, si tú agarras un gancho de ropa y lo deformas un poquito y lo metes en una cubeta con jabón y lo sacas, se hace una película que en la frontera coincide exactamente con tu alambre y esa película es de tal manera que minimiza el estrés sobre la película. Y si tú mueves una orillita del alambre,
toda la película se tiene que reacomodar para que otra vez toda globalmente esté con el menor estrés posible. Quine, Kuhn, Lakatos se imaginan que esto pasa cuando intentas, cuando haces cambios en tu manera de clasificar y de capturar estas entidades teóricas. Un pequeño cambio en un lugar cambia toda la red que dota de significado. Quiero mostrarles un ejemplo muy fácil, nomás para no hacerlo eterno, que es esta idea. Imagínense que voy a Wikipedia y busco Mozart. Digo, órale, Mozart, muy bien, aquí está. Y entonces me fijo y leo, ¿quién fue? Este es su nombre completo y nació aquí y no sé qué. Ok, yo podría simplemente graficar a cada entrada de Wikipedia como un nodo en una red. Y a cada vínculo de estos azules como un nodo saliendo de él. Afortunadamente Wikipedia es muy abierto y uno puede consultar, hacerle peticiones a la base de datos que alimenta Wikipedia atrás, que se llama Wikidata. Entonces yo tengo aquí un programita que le puedo pedir cosas de Wikidata. Por ejemplo, Mozart. Aquí está Wolfgang Amadeus Mozart. Entonces si le pico, me pone ese vínculo. Oye, ¿cuál es el significado de este nodo? ¿Qué significan estas palabras? Bueno, no tengo ni idea cuál es su significado. Pero aquí tengo con qué cosas está conectado este nodo. Por ejemplo, puedo preguntarle, oye, ¿cuál es el idioma nativo de este nodo? Pues mira, vamos a ponerlo ahí. Es el alemán. Y ahora lo tengo seleccionado y aquí estoy viendo todas las cosas que salen del alemán. Pero déjenme regresar a Mozart. Ok, puedo preguntarme, oye, ¿cuáles son los instrumentos que toca? Vamos a ponerlos a todos ahí. Ok, ahí están. Muy bien, por ejemplo, puedo preguntarme, ¿de quién fue estudiante? ¿Quién fue estudiante de Mozart? Pues ahí los ponemos. Y del otro lado, tengo justo al revés, ¿qué propiedades terminan en Mozart? En lugar de que salgan en Mozart y terminen, por ejemplo, en piano, puedo preguntarme qué cosas han sido nombradas Wolfgang Amadeus Mozart, y entonces las pongo. Y entonces, de alguna manera, yo puedo decirte que el significado de Mozart, ¿qué significa este término abstracto? Está determinado por sus conexiones con todos los otros nodos que haya en esta red. Y entonces esta sería como una imagen así muy gráfica de esta propuesta del holismo semántico. Y el problema con el holismo semántico es que no hay manera de, según los argumentos de los problemas de la traducción, no hay manera de traducir de manera única entre dos sistemas de significado completos. Siempre en la traducción, parte de lo que es distinto entre estas dos versiones son los criterios por los cuales un término obtiene el significado. Y si esto es cierto, quiere decir que puedo construir, dado un conjunto de evidencia, al menos más de una teoría que incluye sus propios criterios que dotan de significado, de manera que ambas queden bien justificadas por la teoría, por la evidencia que tienen disponible en ese momento. Ok, esta es, digamos, la versión de los años 50 de la subdeterminación y Quine lo va a llamar la indeterminación de la traducción, Kuhn lo va a llamar la inconmensurabilidad, Lakatos va a hablar de que las teorías son como núcleos duros que puedes defender y para defenderlo
pones cinturones de hipótesis auxiliares que lo van salvando frente a las apariencias. Y este escenario lo que produce es la sensación de que no vamos a poder determinar de manera única cuál es la teoría que debemos defender, cuál es la clasificación que nos permite decir que las entidades teóricas que capturamos en esa clasificación son las que realmente existen en el mundo. Finalmente, Leplin y Laudan se van a pelear con las versiones más duras de esos argumentos, y después del artículo del 91 van a aparecer estas propuestas de Kyle Stanford, en la que hace un movimiento muy particular que me parece muy interesante. Stanford lo que va a hacer es una reconstrucción de la famosísima metainducción pesimista en contra del realismo. La metainducción clásica decía, en la historia de lo que hemos llamado ciencia, la primera teoría que se nos ocurrió era falsa. Pensemos, por ejemplo, en Aristóteles y el estado natural. La hipótesis que la sustituyó fue falsa. La mecánica de Newton es una mejor aproximación, pero es falsa. Las que la sustituyeron, la mecánica y la cuántica, hoy sabemos que son falsas. Y de hecho, la historia de la ciencia, según esta manera de pensarlo, ha sido una sucesión de teorías falsas. De ahí que podemos inducir que las próximas teorías también van a ser falsas, o que no tenemos manera de a partir de una sucesión de teorías equivocadas, suponer que vamos a llegar a una teoría que es la verdadera. Stanford le da una vuelta más a esta tuerca y dice, sí, pero además no solo han sido sustituidas por unas nuevas teorías, sino que las nuevas teorías eran inconcebibles en el marco teórico anterior. No había forma de imaginarse que en realidad había un espacio-tiempo que se curvaba. No había forma de imaginarse que en realidad había más de una geometría. No había forma de imaginarse que lo que quieran sobre la cuántica, que es la que más difícil es imaginarse todo. Y entonces Stanford lo que piensa es, dada una teoría en cualquier momento histórico, ha estado subdeterminada, o sea, la misma evidencia empírica servía para justificar una alternativa que a nadie en ese marco teórico se le había ocurrido. Y como eso pasó con la primera y con la segunda y con la tercera, podemos metainducir que las teorías actuales que tenemos sobre el mundo están subdeterminadas por unas teorías que todavía no se nos ocurren, pero que eventualmente van a sustituir a las que tenemos. Esto, por ejemplo, hace que las afirmaciones que hacemos sobre cómo va a ser el desarrollo futuro de la ciencia sean muy poco creíbles, porque si la historia ha sido que siempre nuestros cambios nos han sorprendido y no nos hemos imaginado esa alternativa, decir que nada va a cambiar porque no se nos ocurre cómo podría cambiar, como hace, por ejemplo, Fukuyama con su historia de la economía, pues Stanford diría, pues eso es ridículo, no puedes hacer eso. Y también diría que los programas normativos, como debería ser la ciencia para garantizar que no esté subdeterminada, son una pérdida de tiempo. Y la epistemología no se debería tratar de ponerle reglas a la práctica científica, sino tendría que tratarse de analizar qué de la práctica científica está funcionando bien. Entonces, informarse de cómo se hace ciencia y no tratar de prescribir cómo se hace ciencia. Ser más una descripción de ella y un análisis de por qué preferimos ciertos enunciados generales que ciertos otros. Finalmente, eso específicamente sobre esta idea de la subdeterminación por las alternativas inconcebidas. Y en general,
sí es cierto que la subdeterminación en alguna de estas variantes, probablemente la mejor sustentada es la que tiene que ver con el holismo semántico, si es cierta, entonces los filósofos de la ciencia tenemos que acostumbrarnos a lidiar con escenarios en los que siempre hay más de una alternativa. Y en mi propio trabajo, esa postura de decir, bueno, aceptemos que va a haber más de una, tiene como consecuencia dos preguntas importantes. ¿Cómo distinguimos entre los rivales legítimos? O sea, decir que hay más de una no es equivalente a decir que cualquier teoría alternativa está bien justificada y es racional. Entonces tenemos que encontrar una nueva especie de marco teórico, de marcación de la ciencia en la que somos capaces de admitir más de una versión, pero también somos selectivos en a quién invitamos a los debates y no cualquier posibilidad la consideramos bien justificada, pero no tenemos esos criterios tan claros. Y la segunda es que la observación histórica es que sí, tú puedes decir lo que quieras desde la filosofía de que está subdeterminada, pero en la práctica científica se usa una teoría. ¿Cómo se determinó cuál? Y una posible respuesta es de manera arbitraria o absolutamente contingente, pero otra, y aquí es donde la historia de la ciencia informa la filosofía de la ciencia, es decir, hay lo que termina determinando qué teorías preferimos tiene que ver con una racionalidad histórica, un modelo de juguete. Si uno ve el mapa de un metro en una ciudad aleatoria, desde el punto de vista matemático, lógico, esos mapas son muy poco racionales, porque, por ejemplo, no minimizan las distancias entre puntos. El problema es que para entender por qué son de la manera que son, tenemos que reconstruirlos no desde el punto de vista lógico cuando ya están terminados, sino desde el punto de vista de qué problemas iba resolviendo cada línea de ese metro en el momento que lo quería resolver. Entonces, tal vez la primera línea estaba preocupada porque la mayoría de los trabajadores estaban al este y la mayoría del trabajo al oeste y pusieron esa línea. La siguiente línea de metro ya toma en cuenta que existe la anterior y que no se puede modificar. Y entonces la siguiente decisión no va a minimizar esa distancia de la lógica abstracta, sino una distancia que tiene que ver con las condiciones contextuales del momento. Y entonces, parte de adoptar un pluralismo sano tiene que ver con aceptar que hay buenas razones para hacer algo en un momento, que lo que las hacen buenas tiene que ver con el contexto en el que ocurren. Entonces, ese es el primer enunciado. Podemos defender que la subdeterminación no necesariamente implica que las teorías que quedaron determinadas arbitrariamente o irracionalmente, pero nos obliga a creer que existe algo como una racionalidad históricamente o culturalmente o socialmente limitada. Y si fuera cierto, entonces tendríamos que ser capaces de señalar en las teorías que defendemos actualmente cuáles fueron esos elementos de racionalidad histórica que las terminaron determinando. En esta visión, ya no es la versión empirista donde está hasta abajo la evidencia que es dura y es el buen cimiento de la ciencia y de ahí construyes el edificio del conocimiento, sino más bien la evidencia es un puerto al que quieres llegar y tú partes de hipótesis que tienes sobre cómo te imaginas que ocurre el mundo, y la ciencia se trata de intentar construir puentes que te permitan llevar de tus hipótesis iniciales sobre lo que te parece conveniente para la ciencia y los datos que tienes disponibles en ese momento. A lo que yo me he dedicado es a mostrar cómo
la mecánica cuántica y la relatividad aparecen en el momento en el que aparecen, en la comunidad en la que aparecen, de la manera en la que aparecen, no por ninguna nueva evidencia, no por el experimento Michelson-Morley, no por la radiación del cuerpo negro, sino por un entorno interpretativo muy particular. Mi hipótesis es que lo que explica la manera en la que hacemos física hoy en día es que las personas que hicieron esas teorías leían a Kant. Y ninguna otra comunidad de la época lo leyó con tanto cuidado. Y entonces yo creo que podemos señalar elementos que vienen del pensamiento kantiano y sobre todo de lo que le pasó al pensamiento kantiano en Alemania en el siglo XIX y que podemos señalar, mira, aquí estamos eligiendo estas teorías por ese contexto histórico. Ok, gracias. Ahí están algunas referencias. Y también, si alguien tiene interés, yo sé que esto fue muy express, aquí les puedo compartir este vínculo. Digamos, lo que les conté es una combinación entre lo que dice Quine, lo que dice Stanford y esta que es mi tesis de maestría, que está accesible ahí en ese link si alguien tiene interés. Y ya acabé. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Nico. Gran presentación y sobre todo muchísimo contenido el que abordas. Y bueno, los links se los vamos a hacer llegar también por de interés, bueno, para quien le interese por medio del correo, ahí aunado a las referencias. Y damos espacio para las preguntas, comentarios, sugerencias, dudas que hayan surgido a lo largo de esta presentación. Sí, tu tesis en el chat, seguro. ¿Puedes mandarnos el link, por favor? Sí, claro. Y bueno, también ahí está. Nos damos pauta. ¿Alguien con alguna duda? Perdón, aquí estamos no había revisado, aquí en el chat ya tenemos una cuestión de Maribel Barroso y la voy a leer. O no sé si quisiera, ya está, ya se pueden, bueno, ya se pueden desmutear ustedes mismos. No sé si Maribel quisieras abrir el micrófono o o quisieras que yo leyera la pregunta. ¿Yo? Le preguntaba a Maribel, creo que no me... Bueno, voy a leer el comentario. Sí. ¿Quieres desmutearte, Maribel? Ok. Bueno, la voy a leer yo. Dice, saludos Nicolás, gracias por tu interesante presentación. Comentario 1. No todo el estructuralismo es realista. Van Fraassen propone un estructuralismo empirista, fundamentalmente antirrealista. No se compromete con la existencia de objetos ni con la verdad de las teorías, respecto a la cual es agnóstico. Comentario 2. La subdeterminación y las teorías rivales parecen van juntas, bueno, van juntas. Solo a través de teorías rivales es posible determinar que una contiene mayor información empírica que otra y viceversa. Solo estableciendo que hay una teoría mejor que otra rival en términos de su contenido empírico es posible establecer la subdeterminación de una de ellas. Ahora bien, podríamos preguntarnos, ¿qué sucede entonces con las teorías que no tienen una teoría rival o un equivalente empírico? ¿O consustancial a la ciencia que sus teorías tengan equivalentes empíricos? Si es así, entonces, perdón, repito esto, ¿o es consustancial a la ciencia que sus teorías tengan equivalentes empíricos? Si es así, entonces la subdeterminación dejaría de ser un problema. ¿Qué opinas? Es un comentario. Los dos comentarios me parecen atinadísimos.
De hecho, en el artículo de Laudan y Leplin, ellos se pelean con Van Fraassen, con la postura antirrealista de Van Fraassen, y efectivamente la clasificación que yo hice así en calor no atrapa todas las versiones y variantes que hay. Y entonces coincido que claramente hay un estructuralismo que es agnóstico respecto a las entidades y a la verdad de las teorías, pero no a la validez de la estructura. Van Fraassen diría, pues yo no sé si la onda existe, pero la ecuación de la onda con esta solución que cubre empíricamente todos estos casos, eso es innegable, y además ha sobrevivido la revolución copernicana, la revolución, digamos, del siglo XX. Es una estructura que casi que cualquier teoría del futuro va a tener que incluir. Y entonces me gusta mucho que nos muestres un ejemplo de cómo también se puede ser estructuralista sin ser realista de entidades. Y el segundo, sí, efectivamente, subdeterminación. Hay una manera alternativa de pensarlo, que de hecho es el camino que sigue Quine, que no es el que yo seguí, que empieza por decir, bueno, el nivel más bajito es la inescrutabilidad de la referencia, no cuando la persona que habla el idioma que no sabemos y señala algo y dice Gabagay, nosotros no tenemos manera de entender a qué se refiere y hay más de una posible traducción que va a sobrevivir el resto de los procesos. Y entonces, siempre son peleas entre dos maneras de entender la evidencia. Entonces, sí, y de hecho, si una es mejor que la otra, si una tiene más contenido empírico, entonces ya no hay una situación de subdeterminación. En ese caso, escogemos la que tiene mayor contenido empírico. La subdeterminación ocurre cuando la evidencia empírica no es capaz de decirnos cuál de las dos teorías es la que deberíamos elegir. Y ahí yo, la verdad, estoy más interesado en la ciencia, digamos, ahí es donde mi formación como físico entra al quite, porque estoy más interesado en la ciencia que tenemos y cómo hemos llegado a creer lo que hoy creemos. Y en ese sentido, históricamente, todas las teorías interesantes, al menos en mi versión, han tenido rivales epistémicos, y entonces desde el punto de vista histórico te podría decir, no hay teorías sin rival. Y la pregunta de, oye, pero ¿podría haber teorías sin rival? Pues de esa respuesta depende mucho la postura que uno adopta. Si crees que en el futuro se va a poder, es más fácil que sea compatible con una postura realista. Yo creo que aquí es donde no solo la condición de subdeterminación no es mala, es lo que hace a la ciencia interesante. Y aquí yo quería hablar un poco de la noción de Kuhn de la atención esencial. Hay algo que pasa en cómo avanza nuestro conocimiento científico en el que, por un lado, necesitamos tradición y necesitamos como una estructura que permita lo que él llamaba ciencia normal, como la recolección de nueva evidencia empírica y la exploración de las consecuencias de las teorías que ya tenemos. Pero por el otro lado, si solo eso fuera la ciencia, entonces no habría manera de actualizar nuestras creencias y cambiar por teorías que nos parecen más adecuadas después. Entonces también necesitamos cierta como apertura a ir en contra de esa tradición. Y aquí Kuhn hablaba de una tensión esencial en la que tienes que estar abierto a debatir ideas que no son las que crees, no son las que defiendes,
pero tampoco te puedes pasar de listo y discutir todas las creencias que se te ocurran. Entonces, para mí la subdeterminación en realidad es una buena noticia. Es un testamento de que hacer teorías y hacer ciencias no era simplemente ir al campo y anotar datos y hacer inducciones y seguir una lógica. No, no, se trata de imaginarnos posibles explicaciones del mundo, ser muy creativos en ellas y ver hasta dónde las podemos llevar y hasta dónde una forma de entender el mundo nos permite cubrir las experiencias que tenemos. Entonces, a mí como que me parece que aceptar un pluralismo hasta los científicos lo deberíamos celebrar y decir, bueno, menos mal, porque entonces sí se requiere de alguien de este lado que está imaginando y pensando y no nada más estamos metódicamente siguiendo una receta de cocina. Entonces, en ese sentido, diría que este comentario que dice que sí es consustancial a la ciencia, la subdeterminación dejaría de ser un problema. Yo creo que sí, que el problema ahora se traduce en decir, bueno, aceptemos más de una teoría, pero no cualquiera, ¿cómo vamos a hacer para filtrarlo? Espero haber contestado. Muchas gracias, Nico. ¿Alguien más quisiera formular alguna duda, comentario? Y si no, pues puedo aprovechar también el espacio. Pues muchísimas dudas, ¿no? También surgen a consideración si es una gran presentación, mucho contenido también. Te agradecemos, Nico, el esfuerzo, ¿no? Y el apoyo que nos has dado por el apoyo teórico, ¿no? Ahora, estoy pensando en esta idea, sobre todo la del pluralista, ¿no? Que de entrada, más o menos al inicio tendenciosamente nos dices que un pluralista no necesariamente recae en un relativista, ¿no? En el relativismo de este tipo, bueno, el relativismo absoluto, todo es... ¿Por qué? Porque uno de los argumentos que secundan esta idea, esta división entre el pluralista y el relativista, es que no todas, en un ejemplo concreto con las teorías rivales, no todas las teorías rivales son aspirantes, pues no todas las teorías, perdón, científicas son aspirantes a hacer una explicación hacer una explicación de cierto hecho, cierto fenómeno o una explicación científica, ¿no? Ahora bien, a partir de ahí, o sea, ya nos está dando como una sugerencia de criterios, ¿no? Finalmente entramos en terrenos filosóficos y aquí ya nos empiezan a brindar criterios, ¿no? Quizá uno que tú sugieres es, o bueno, tácitamente es que la teoría sea consistente lo mayor posible con la cantidad pueden ser evidencias, con la cantidad de cuestiones a representar del mundo, ¿no? Vamos a ponerlo en estos términos. Eso podría ser un criterio. Quizás si pensamos en el término de criterios, o sea, y de que no todo el pluralismo, o no la idea del pluralismo recae en el relativismo, y a mí, o sea, pensando en que pues eres relativista o eres absolutista, ¿no consideras que esta tendencia entonces nos lleve pese a que haya pluralismo, nos lleve en algún punto a ser absolutistas? O sea, si la disyuntiva, creo que me planteas un falso dilema entre o eres relativista o eres absolutista. Y si esa es la perspectiva, entonces creo que los científicos históricamente preferimos la versión absolutista. Pero me pregunto si no es un poco síndrome de Estocolmo. Por ejemplo, parte de lo que sacudió la intelectualidad europea a principios del siglo XX, y hablo de ese momento específico
porque es el que, digamos, conozco con más cuidado, tiene que ver con el descubrimiento de que tal vez las matemáticas no son un monolito, o por lo menos no en su relación con la evidencia empírica, que tenemos más de un lenguaje matemático. Por ejemplo, desde el punto de vista así muy abstracto, la relatividad es reconstruir la mecánica de Newton suponiendo que la hipótesis de un espacio plano es chafa y simplemente estábamos acostumbrados a ella porque estábamos acostumbrados a Euclides. Pero una vez que descubrimos que hay una infinidad de geometrías nuevas, lo que ganamos es un montón de flexibilidad en la manera en la que nos aproximamos a los datos. Por ejemplo, ahora los físicos teóricos hacen una cosa que es discutible, que es aumentar dimensiones en las que quieren que vivan sus entidades teóricas. Y es discutible porque si tú me das cualquier conjunto de datos, el que quieras, y no le pones límites a cuántas dimensiones puedo usar para que ese conjunto de datos sea una proyección de esas dimensiones superiores, entonces yo puedo ajustar cualquier conjunto de datos a cualquier teoría, a la que se me antoje. Y entonces, como que había un miedo un escepticismo de, espérate, tener nuevo lenguaje permite que hablemos del mundo de maneras que antes ni se nos habían ocurrido y van a aparecer muchísimas formas de hablar del mundo y eso va en contra de nuestra sensación de que la ciencia es un edificio. Y parte de toda la discusión filosófica de la época, la crisis de fundamentos en matemáticas, la misma filosofía del lenguaje, las discusiones sobre teoría de conjuntos y lógica, vienen de, por lo menos en mi interpretación, de como un vértigo frente a las libertades que obtienen lo que Cantor llamaba el paraíso de la teoría de conjuntos. Y después descubrimos que no solo no era una amenaza, sino que nos da muchísima libertad. Y entonces ahora tenemos teorías de conjuntos Zermelo-Frenkel más, con axioma de elección o sin axioma de elección, y lo que ganamos es un montón de expresividad en nuestro lenguaje matemático y ahora es una ventaja y no una desventaja. Yo creo que algo parecido ocurre con la ciencia, con la, por lo menos física. Nace de un pensamiento como monoteísta. Newton sí creía que estaba leyendo la mente de Dios y que había una verdad y era una teoría y no había forma de darle vuelta. Y me parece que lo que hemos ido aprendiendo en historia de la ciencia es que esa versión siempre ha sido una entelequia y que nunca ha existido en la historia una teoría que aparece hegemónicamente y que no tiene rivales y que no hay versiones y que no hay discusiones y al final tenemos que aceptar que sin debate y sin controversia y sin versiones distintas, habría muchísimo de la ciencia que no estaría estancado y anquilosado y no sería interesante. Entonces, creo que estamos acostumbrados más a la comodidad de pensar en el absolutismo, pero creo que a la larga vamos a reconocer que las otras versiones, no el relativismo en su máxima expresión, pero cierta flexibilidad en ese absolutismo es preferible, creo. No sé si contesté. Sí, muchas gracias. Y sí, bastante esclarecedor. Y bueno, ¿alguien más del seminario? Ok, Adrián Mejía, creo que puedes desmutearte, me parece. Sí, ahí está. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Nicolás. Fue muy
Eh, eh, a la vez fue un poco complicado seguir el hilo porque es una investigación que requiere cierta especialidad en Hume, pero también, pues de algún modo, conectar esta parte filosófica con lo que vemos también en otras cosas relacionadas con el tema y también con la ciencia, pues es muy, muy gratificante. Un poquito mi comentario iría en el sentido del concepto del realismo y estos ciertos campos que podemos ver como una especie de realismo metafísico y un poco de realismo de algún modo en la conciencia también y también un realismo como fáctico. ¿Cómo podemos nosotros empatar este realismo en diferentes ámbitos? ¿Por qué lo digo? Porque de algún modo creo que también a lo que pude llevar un poco la exposición es que este salto que se da de la filosofía a la cientificidad también lo han intentado otros filósofos, ¿no? Me voy a poner el ejemplo de un poquito que tengo un poco más claro es en Husserl, ¿no? Husserl también utiliza mucho el empirismo de Hume para fundamentar lo que es su intencionalidad en un principio. Pero también, pues, él utiliza varios conceptos de Descartes, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos un poquito como que en esta parte no sé qué tanto podríamos hablar como del innatismo, ¿no? De las ideas que pudieran existir en la conciencia. Lo que sí hace Husserl es rescatar un poco ese realismo o esa materialidad que existe en la conciencia como algo... la conciencia es materia, pero a la vez existe un tipo de realidad y ahí es donde creo que trato de encontrar la conexión que existe en estos diferentes ámbitos que tú planteas, donde existe esa pretensión realista, ¿no? De decir, bueno, existen diferentes ámbitos y podemos captarlos de algún modo y podemos entenderlos, ¿no? No como tal, algunos, como bien mencionabas, está cerrado en la cuestión de que unos dicen no hay acceso como tal al noumeno, ¿no? Y no hay posibilidad de conocerlo, ¿no? Desde ciertas posturas filosóficas. Pero bien, pues creo que me aclara un poquito ver cómo algunos filósofos se sirven también de Hume para un poco complementar o tratar de llevar su filosofía, que al final también, pues, en su caso apunta a cuestiones como científicas, ¿no? Plantea también esta rigurosidad en el método y que de algún modo se va sirviendo, pero sí es muy interesante ver cómo podemos un poquito, yo sé que es complejo porque incluso la cuestión de la exposición es algo que se ve muy trabajado, ¿no? Pero sí para poder conectar un poco en la cuestión del realismo, ¿no? En todos estos ámbitos, como decir, sigue siendo un realismo, ¿no? Verlo desde la metafísica, a lo mejor un carácter ontológico, etcétera. Sí, creo que justo lo que apuntas y se complementa con el comentario sobre Van Frasen, es que en esa diapositiva que voy a volver a poner donde ponía la clasificación de Kukla, déjenme ver dónde está. Esta, no sé si les sigo compartiendo mi pantalla, Sí. ¿sí? Entonces, como que en esta versión hay combinaciones de todo tipo. Por ejemplo, Quine, que es tal vez el que se toma el holismo semántico y la subdeterminación a esa altura de la manera más seria, él es muy, muy, muy realista sobre el mundo, sobre la ontología. Y es bastante
realista, digamos, al nivel epistemológico. Y es en la semántica donde tiene un problema. Entonces, hay quienes dicen, yo creo en la cajita 2, en la 3 y en la 5, pero no en la 4. Y de hecho, por ejemplo, esta misma taxonomía tiene todavía otra dimensión que no hemos discutido, en la que yo estoy hablando de la conexión con la verdad, pero no hemos hablado de teorías de la verdad. Y entonces, por ejemplo, la construcción de los argumentos de subdeterminación no están para nada peleados con una versión coherentista de la verdad. De hecho, el holismo semántico es perfectamente compatible con el coherentismo y alguien podría decir, yo puedo usar el holismo semántico para defender una versión realista, en el sentido de que la ciencia se acerca a la verdad, donde por verdad entiendo la coherencia entre los términos de la red semántica y puedo incluso construir nociones de progreso en términos de conectividad de la red y entonces el mismo argumento podría servir para apoyar ciertas versiones del realismo. Claramente, lo que está en juego tiene más que ver con las versiones de la verdad que defienden la unicidad, en el sentido de que la verdad, como la entendemos, tiene una propiedad que si A es cierto, entonces cualquier enunciado que implica no A debe ser falso. Y eso es lo que, por lo menos en la historia de la ciencia, no parece ser cierto, porque no parece que podamos determinar la proposición A es cierto sin tener hipótesis previas. Y entonces todas nuestras certezas están en el contexto de teorías que las acompañan y en ese sentido puede haber una teoría alternativa que contradice a A y que sin embargo dentro de esa teoría es cierta. Ahora, respecto a, digamos, la realidad que le confiere Husserl a la no sé si llamarlos estados mentales, pero a procesos en la mente, creo que una de las cosas que los pluralistas están obligados a perseguir y defender es esta noción de una racionalidad transteórica, que podamos entender que alguien sea racional independientemente de la teoría que defiende. Y entonces en mi dibujito, yo lamento mucho que sea tan de juguete, pero una forma de, sí, de pensar en la noción de racionalidad tiene que ver con la honestidad intelectual de tú imagínate los enunciados generales que tú quieras y tómalos como verdaderos. Y tómalos como verdaderos, quiero decir, comprométete a todas las consecuencias que puedan salir de ellos. Y entonces, dentro de la persona que está trabajando en esta teoría, ser racional significa comprometerme con que si los enunciados generales que defiendo producen una consecuencia observable y no sale, no puedo deshonestamente decir, no, es que había una hipótesis adicional aquí, que quién sabe qué. No, tienes que por lo menos renunciar o a la austeridad ontológica o a la simplicidad explicativa, o tienes que hacer algo para reconocer que la teoría que tenías no es suficientemente satisfactoria. Entonces, en ese sentido, como que casi que para ser pluralista uno tiene que defender que hay algo como el realismo local, que una vez que escogiste cuáles son las premisas de tu teoría, tienes que asumirlas como la ley máxima y atenerte a todas sus consecuencias. Y en ese sentido, creo que se vale que alguien diga, bueno, yo voy a ver cuáles son las consecuencias de partir de la noción de que tales entidades tienen realidad. Y esa realidad tiene que ver otra vez con la coherencia con la red semántica y operar como si fueran verdaderas. Y eso no está peleado
con que haya otras teorías que sean capaces de llegar a la evidencia empírica de otra manera. No sé si esta es una manera de conciliar ambas posturas. Sí, gracias. Sí, en general creo que de algún modo como que se apunta a eso. Lo digo también porque pues debido a la tradición filosófica que se maneja de los conceptos y todo, de repente cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Como seguir la estructura como tal de los argumentos de un filósofo a otro y tratar de ver su aplicabilidad en el contexto histórico que manejamos, ¿no? Un poquito sobre... De hecho, yo tengo que reconocer que mi formación y digamos que en ese cisma clásico entre la filosofía continental y los analíticos, yo la literatura sobre fenomenología o sobre hermenéutica, el propio Heidegger, la conozco tangencialmente, pero más bien como que las líneas argumentativas que he seguido y la tradición en la que yo estoy inserto tienen mucho más que ver con como el positivismo lógico y el giro historicista de los años 50, ¿no? Como que es... Entonces, específicamente sobre esos otros autores, la verdad es que cualquier cosa que diga es muy ignorante y muy de oídas, entonces no me quiero meter más. Sí, sí, solo lo comentaba un poco porque ocupan conceptos que yo creo que derivan o fundamentalmente se puede seguir cierta línea como es lo que comentabas, ¿no? El concepto de verdad, el concepto de evidencia, de la misma experiencia, ¿no? Entonces, de algún modo, creo que son niveles que van constituyendo ellos o van robusteciendo sus conceptos a través de estos filósofos, ¿no? Como también lo tiene, te comentaba un poco de Descartes, o sea, trae mucho también ahí de análisis, pero pues sí, te agradezco mucho la presentación, a mí me gustó mucho y pues muy, muy ilustrativo lo que nos expones. Gracias. Un gusto. Bueno, tenemos otra mano levantada. Omar Solís. Ya, hola, hola Nicolás. Primero, gracias por tu presentación, fue muy interesante. De pronto costaba un poquito seguir algunos temas muy específicos, pero estaba pensando en una parte ya hacia el final, cuando tenemos dos teorías y parece ser que el problema al tener dos teorías encontradas, que son rivales y que no son conciliables, es como cuando no tenemos elementos suficientes para decidir una de ellas o los que tenemos son suficientes para pues decidir partes de ambas, ¿no? Entonces es muy como el paradigma de estas dos teorías que no son conciliables en física sobre la luz, ¿no? Pero pues los experimentos son prácticamente los mismos y son interpretaciones diferentes y no habrá, mi pregunta más bien no va hacia allá, hacia la parte de las teorías, sino hacia la parte de la práctica científica, sobre si no será que en muchas ocasiones nuestros desacuerdos pues tienen que ver con una cierta resistencia a, pues justamente admitir pues la posibilidad de que tenemos, de que la realidad pues más bien es plural, pues. O sea, el problema, en realidad el problema más bien es como, refiere a cuestiones psicológicas nuestras que nos dicen, ¿sabes qué? No puede ser el caso. Y incluso dabas un ejemplo, ¿no? Como no abandonamos ciertas teorías porque nos vienen funcionando, ¿no? Por ejemplo, no sé, las personas que estudian como cosas que tienen que ver con edificios y estructuras, pues usan matemáticas de Newton porque pues funcionan, son más fáciles de calcular, no me meten tantos problemas
y hasta desprecio cantidades y cosas, ¿no? No soy tan preciso. Y está bien, no pasa nada, o sea, no, los ingenieros no se golpean así el pecho porque no usan matemáticas súper precisas, pero muchas veces como nuestras prácticas epistémicas, por querer esta precisión y buscar estas teorías como únicas o de todo, pues perdemos poder explicativo y no será que pues más bien eso es por una cuestión psicológica y no tanto, y entonces no estamos siendo como intelectualmente honestos o al menos no genuinamente. Esa es como la pregunta, si no ir hacia allá. O sea, yo creo que sin duda hay de eso, sin duda. Y de hecho, en este caso, en el de Einstein y la luz y así, hay trabajos muy, muy importantes que muestran cómo parte de la determinación de la teoría tiene que ver no con estas consideraciones filosóficas y quién sabe qué, sino con la práctica, de hecho, técnica. Por ejemplo, estaba el problema, 1880 y tantos, de cómo cobrarle a la gente la luz. Había que estandarizar eh, la, la industria eléctrica. Y al mismo tiempo estaba el problema de cómo sincronizar los relojes de los trenes, producto de la revolución industrial. Y hay un trabajo de una mujer mexicana que se llama Jimena Canales, que ya está en Oxford, donde muestra cómo estos dos problemas fueron claves en que las preguntas sobre el tiempo y el espacio y la luz estuvieran en el discurso de la época y entonces las ideas de Einstein cayeron en un terreno fértil donde resolver estas preguntas no era simplemente, ¿cuál será la teoría más elegante o más austera? Sino la que nos permita resolver más los problemas que tenemos. Entonces, sin duda que tenemos sesgos e inercias y el problema es que no todos, no siempre. Por ejemplo, a mí me fascina un personaje, un matemático inglés, principios del siglo XX también, Harvey, que encuentra un muchacho en la India que no tiene ninguna educación matemática, no ha demostrado un teorema en su vida, y Harvey es capaz de reconocer en este joven matemático indio un genio matemático absoluto, indiscutible, a pesar de que no se conforma a ninguna de las ideas de racionalidad que Harvey había vivido en toda su vida. Entonces, explicar por qué es difícil cambiar de teorías puede tener que ver con esas inercias y esos sesgos psicológicos. Lo difícil es entender entonces por qué a veces sí cambiamos. ¿Qué pasó que decidimos abandonar la relativa comodidad de una teoría que ya había sido probada muchísimo para adoptar una con consecuencias rarísimas? Y aquí digamos, cuando estaba pensando en, bueno, es el seminario de filosofía aplicada y me ponía a ver las sugerencias sobre, sí, cómo interpretar esta idea de aplicado, pensaba que de alguna manera estos problemas de cómo adoptamos qué teoría y cuál aceptamos y cuál no, y cómo encontramos teorías nuevas y más locas, y debería tener la consecuencia de que cuando vemos situaciones de subdeterminación, seamos más abiertos a la posibilidad de que no tenemos forma estrictamente científica de determinarlo. Por ejemplo, acabo de tener una discusión sobre si deben abrir las escuelas ya o no. Y el problema, yo no soy médico, pero el problema es que expertos médicos que tienen acceso a la misma información empírica
no se ponen de acuerdo y hay unos que dicen que sí y hay otros que dicen que no y de alguna manera vamos a tener que tomar esa decisión y vamos a tener que determinarla tomando en cuenta cosas que no necesariamente son solo la evidencia empírica. Vamos a tener que tomar en cuenta cosas como cuál es la situación económica de la gente, cómo está la salud mental, cómo nos estamos sintiendo. ¿Todo eso viene de los datos? No, pues son consideraciones históricas que tenemos que evaluar como parte de lo que constituye cómo determinamos las teorías que empujamos. No sé si esto resuelve un poco tu inquietud. Sí, sí, sí lo hace. Gracias. Perfecto. Y, bueno, nos estamos acercando de hecho, a la parte final. Antes de acabar y sobre todo para fines del proyecto de filosofía aplicada que tenemos, no sé si pudieras compartirnos, y esto ya desde el punto de vista de la práctica, sobre todo aquí en filosofía de la ciencia y de la incidencia de la filosofía en la ciencia, ¿no? Y viceversa. ¿Qué tipo ya, hablando del perfil del filósofo de la ciencia, qué tipo de virtudes consideras tú recomendables, aptas para alguien que esté interesado en estudiar filosofía de la ciencia y sobre todo que tenga las tendencias de la aplicabilidad filosófica, ¿no? De tratar de hacer servir, de hacer útiles, funcionales, modelos, métodos filosóficos para interpretación de problemas físicos, bueno, científicos? Bueno, a mí me parece que parte del problema que tenemos en estas discusiones es que los científicos sabemos muy poca filosofía y somos muy ingenuos filosóficamente y hay un montón de problemas a los que por seguir la práctica científica le huimos y entonces nuestra educación filosófica es triste. Por el otro lado, me parece que a los filósofos también les falta formación científica, que hay muchas cosas del debate que si no estamos bien informados de cómo está haciendo la discusión, en las imprecisiones terminamos usando versiones de la ciencia que no corresponden con lo que de hecho está ocurriendo en la ciencia. Entonces, no creo que todo el mundo tenga que primero estudiar una carrera científica y luego hacer filosofía. Tampoco creo que sea necesario que todos los científicos hagan un posgrado en filosofía, pero sí creo que sobre todo del lado de los filósofos es importante informarse lo más posible de cómo es la práctica científica y en ese sentido, sí, estar lo más cercanos a los debates que podamos. Yo en particular creo que lo mejor de todo es leer historia de la ciencia. Yo estoy menos, como les decía, estoy menos preocupado por el lado normativo de cómo debería ser la ciencia en principio, no sé qué, y estoy más metido en el problema de, bueno, entonces, ¿abrimos las escuelas o no? ¿Investigamos 24 dimensiones o no? ¿Nos quedamos con el espacio-tiempo o nos regresamos como casi que más desde el lado de los científicos? Entonces, digamos, hay un problema en estas nociones de aplicabilidad de la filosofía. Había una concepción basado en cómo alimentar la filosofía de hechos empíricos. Yo creo que en el caso específico de la filosofía de la ciencia eso es una mala idea, porque la filosofía de la ciencia debe más bien revisar que lo que la ciencia está haciendo con los datos empíricos corresponde a estas nociones de racionalidad y etcétera. Y entonces
si nos alimentamos de ciencia que todavía no está suficientemente madura, probablemente vamos a justificar ideas que están raras. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, en filosofía de la mente, cuando la noción de la mente usaba la metáfora de la computadora de los años 60, pues llegaban a conclusiones sobre cómo opera la mente que claramente son muy chafas, porque el modelo era muy chafa y estaba informado por una versión de la neurociencia muy incipiente. Entonces yo creo que el filósofo de la ciencia no debe informar su filosofía con ciencia. Debe estar informado de qué hace la ciencia y debe revisarla y ser crítico con ella. Y empaparse de algún debate histórico o contemporáneo, pero que sí sea muy concreto, donde uno sí pueda ver cómo se están solucionando de hecho los problemas. Esa sería mi sensación. Gracias, Nico. Y bueno, damos por terminado la sesión, la segunda sesión del ciclo de filosofía aplicada.